Supercrack Estrella presenta la Catedral de Southwell y los Humanos Verdes. La Catedral de Southwell, en Nottinghamshire, Inglaterra, no es tan famosa como otras grandes iglesias medievales británicas, ni tampoco tan grande. Sin embargo, presenta magníficos ejemplos de arquitectura románica, normanda y gótica en un edificio que apenas sufrió daños durante los turbulentos años de la Reforma Británica, la Guerra de Secesión y la Segunda Guerra Mundial. La construcción de la iglesia actual comenzó alrededor de 1108 y se completó prácticamente unos 50 años después. La disposición básica de las iglesias de la época era la de una cruz, con el extremo este como remate, los transeptos formando el brazo del crucero y la nave como la extensión más larga en la base de la cruz. El extremo este albergaba el altar y el coro, o coro, que utilizaba el clero durante las misas diarias. La nave era accesible a la comunidad laica. Aunque las iglesias medievales británicas están orientadas básicamente de este a oeste, todas varían ligeramente. Cuando se iba a construir una nueva iglesia, se seleccionaba al santo patrón y se trazaba la ubicación del altar. El día del santo, se trazaba una línea desde la posición del sol naciente a través del sitio del altar y extendiéndose en dirección oeste. Esta era la orientación del nuevo edificio. En términos clericales, Southwell Minster es una catedral. Pero en lugar de hurgar en definiciones eclesiásticas, este ensayo analizará los estilos arquitectónicos. La catedral no solo luce impresionante desde el exterior, con sus 3 impresionantes torres normandas, sino que en su interior las maravillas arquitectónicas continúan deleitando y elevando los sentidos. Incluso antes de entrar por el pórtico norte, recuerden mirar hacia arriba y maravillarse con una de mis tallas favoritas, las cabezas de pico. No puedo creer que haya estado aquí tantas veces y nunca las haya visto. Suelen encontrarse alrededor de las puertas de las iglesias románicas y normandas, y son a la vez intrigantes y verdaderamente extrañas. Pero para mí, añaden un aire de misterio que me encanta. Dentro de la catedral, sobre la puerta que da acceso al campanario, se encuentra una de las esculturas anglosajonas más antiguas de las Midlands. Representa a San Miguel y al dragón. El dragón, como ya se mencionó, posiblemente también nos conecta con las energías terrestres que fluyen aquí. Hay mucho más que descubrir aquí, pero una visita obligada es la sala capitular. No solo les encantará a los adultos, sino también a los niños, ya que hay muchísimos rostros extraños y maravillosos por descubrir entre la intrincada mampostería, incluyendo al hombre verde, rodeado de hojas. La historia del hombre verde se remonta a tiempos antiguos. Se le asocia con la primavera y el renacimiento, y le da al hermoso mundo de la naturaleza un rostro con el que podemos identificarnos. Quizás el David Attenborough original. A 160 kilómetros de la catedral está Wall Pit. Los niños verdes de Wall Pit. El misterio del siglo XII que desconcierta a los historiadores. Los habitantes de un pueblo inglés se sorprendieron cuando encontraron a 2 pequeños hermanos desorientados dentro de un pozo. El hallazgo no hubiera pasado a la historia si no fuera por una extraña particularidad que llamó la atención de los pobladores. El niño y la niña tenían la piel de color verde. Además del impacto por su apariencia, los aldeanos quedaron asombrados con el idioma desconocido que hablaban, ya que no tenía semejanza con el inglés, alemán, español, francés o ningún tipo de lengua africana de la que tuvieran registro. La desconcertante aparición de los 2 hermanos se conoce como la leyenda de los niños verdes de Wall Pit, por el nombre de la localidad situada en el condado de Suffolk, Inglaterra, donde tuvo lugar este curioso hecho en el siglo XII. En el momento del rescate, los niños se encontraban en un grave estado de desnutrición, desconocían todo lo que los rodeaba y se negaban a probar los alimentos que les ofrecían. Al poco tiempo, el varón, ya muy débil, falleció. La niña sobrevivió, se volvió una mujer adulta, aprendió a hablar inglés y pudo contar qué les había sucedido. Fueron hallados en un pozo de lobo, Wolf Pit en inglés, de donde toma el pueblo su nombre. La mujer, que tomó el nombre de Agnes, aseguró que había vivido en un país con cavernas y pasajes subterráneos. Explicó que era un sitio donde el atardecer era eterno y que había un río que separaba su tierra de otra más iluminada. Según su relato, ella y su hermano provenían de la tierra de San Martín, donde el sol nunca brillaba, y que habían llegado a la superficie por los túneles de una cueva que recorrieron durante 2 días. La historia fue documentada en 2 obras escritas en latín que cuentan con los testimonios de los pobladores. Historia Rerum Anglicanum, Historia de Inglaterra, del año 1189, de William de Newburgh, Chronicon Anglicanum, Crónicas de Inglaterra, de 1220, de Ralph de Coggeshall.
El libro de Neuburg, un clérigo e historiador inglés que vivió en el siglo XII, es una de las principales fuentes de la historia medieval y abarca los reinados de Guillermo el Conquistador hasta el de Ricardo Corazón de León, desde 1066 hasta 1198. En esta obra de 5 volúmenes, está documentado lo que ocurrió con los niños de Woolpit. Neuburg escribió de los sucesos acontecidos basándose en los testimonios de quienes descubrieron a los dos pequeños en un pozo de lobo, agujeros que se hacían para que estos animales no se comieran al ganado. Su piel era de color verde brillante y hablaban en una lengua desconocida. Vestían con ropas de un color y material que no se habían visto antes. Y, a pesar de tener hambre, rechazaron todos los alimentos que les ofrecieron, escribió. El historiador aclaró que, para él, el extraño episodio de la época del rey Esteban había sucedido en realidad. Me tengo que rendir ante el peso de tantos testigos y de tal calidad, manifestó. El monje Ralph de Coggeshall, por su parte, informó en Crónicas de Inglaterra que los niños fueron llevados a la casa de Richard de Caine, uno de los vecinos del pueblo, donde Agnes trabajó durante muchos años como sirvienta. De Coggeshall reunió en orden cronológico las historias que recopiló de los testigos. Los especialistas que estudiaron su obra coincidieron en que las correcciones y tachaduras que hizo el autor muestran que se esmeró en verificar los datos. Ambos historiadores coincidieron en que la niña pudo sobrevivir y hablar sobre su pasado. Según señalan los textos, Agnes y su hermano habían estado pastoreando el ganado de su padre cuando oyeron un ruido fuerte y se encontraron de repente en el hoyo del lobo donde fueron encontrados. De acuerdo a los narradores, el ruido que siguieron serían las estridentes campanas de la abadía de Bury St. Edmunds, ubicada a 15 kilómetros de Woolpit. Las interpretaciones de los expertos. En cuanto al color de los niños, algunos médicos sugirieron que podrían haber padecido clorosis, antiguamente llamada enfermedad verde, una rara afección causada por la anemia y que se caracteriza por un tinte verdoso en la piel. Sin embargo, otros especialistas afirmaron que la clorosis nunca llega a tornar de color verde la piel, sino que se trata de pigmentaciones menores. Respecto al idioma desconocido, algunos historiadores insinuaron que podría tratarse del flamenco, una variedad regional del idioma neerlandés que se hablaba en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos. Pero esta explicación es poco probable ya que, en el siglo XII, existían importantes rutas marítimas que unían a Gran Bretaña con el continente, por lo que a través del pueblo de Woolpit pasaban personas que hablaban ese dialecto y los aldeanos podrían haberlo reconocido. Un río que separaba su tierra de otra más iluminada. Según su relato, ella y su hermano provenían de la tierra de San Martín. ¿Qué unión hay entre los niños verdes de Woolpit y la catedral de Southwell? En Nottinghamshire los dos nos hablan de humanos verdes, teniendo en cuenta que la catedral de Southwell, en Nottinghamshire fue construida antes de que ocurriera la historia de los niños verdes en Woolpit. Sabemos que no está repitiendo la historia, ya que la catedral es de antes de la historia de los niños verdes. Hay un símbolo masón en la catedral que aparece en lo que sería un cuerpo de piedra, donde podemos tener alguna pista de todo esto de los niños verdes y su conexión con la catedral. Ese símbolo masón se llama crismón. El crismón es la denominación más usual de las representaciones del cristograma 1 o monograma de Cristo. XP. Sin embargo, lábaro también puede ser tomado como sinónimo, pues era el nombre del estandarte que empleaban los emperadores romanos en el que aparecía dicho crismón representado a partir de Constantino el Grande. ¿Cuándo se utiliza el crismón? Es símbolo de Cristo y emblema de victoria, tanto militar como espiritual, triunfo de la fe y triunfo sobre la muerte, por lo cual es habitual encontrarlo asociado a contextos funerarios. Reconozco que el crismón es, para mí, el símbolo esotérico más totalizador del cristianismo y, por ello, es el más abierto para interpretaciones no cristianas debido a su universalidad. Ello no quita que los significados teológicos dados en el cristianismo sean inválidos puesto que son parte del conjunto total de interpretaciones posibles que la conciencia humana capta en el crismón y, por tanto, tienen su grado de validez y realidad psíquica. Llevo muchos años meditando sobre el crismón aunque no de continuo sino de vez en cuando. El primer trabajo resultante de ello fue mi amplio ensayo publicado en Revista de Soria, número 24, primavera de 1999, titulado Consideraciones simbólicas sobre el crismón, Pax. 8, 37, con 90 notas bibliográficas. Para su época es probable que fuese el estudio más amplio publicado sobre el crismón en España desde un enfoque simbólico y no arqueológico artístico religioso. Crismón de puerta occidental de monasterio de Irache. Pasados los años, volví al crismón nuevamente en mi libro Claves masónicas de los maestros constructores. De Córdoba al Camino de Santiago Navarro.
Esta vez agregaba otras interpretaciones complementarias a las de 1999. Las nuevas reflexiones constituyeron el último capítulo de este libro, el Crismón como mándala y sello de maestría Pax. 219-233, con 11 notas bibliográficas de libros de Charbonne, Aulas Ay, Genon, An y Jun. Recorriendo el camino de Santiago he intentado fotografiar todos los crismones desde Jaca Roncesvalles hasta Compostela. Y allá por donde voy encuentro crismones, como en el Museo Arqueológico de Córdoba, no puedo por menos que contemplarlos y fotografiarlos. Pues bien, hace 2 meses leía al maestro Ramana Maharshi y unos comentarios suyos acerca del Kundalini Yoga y su método de autoindagación Atmavichara, me aportaron una clave para interpretar desde el simbolismo tántrico védico y vedantino algunos de los elementos del crismón. El eje central del crismón, cual bastón, se curva a la derecha en su cima, mientras que en su zona inferior es cruzado por una serpentina figura. Lo podemos apreciar claramente en esta imagen del crismón de los crismones jacobeos hispánicos, el de Jaca. Supongamos que este crismón lo viera un indio culto conocedor del tantrismo, o un yogi tántrico practicante del Kundalini Yoga, del que por cierto escribiera Genon un memorable ensayo. Muy resumidamente nos diría este imaginario visitante oriental que la energía sutil, prana sutil serpentino llamado Kundalini, recorre el cuerpo sutil a través de unos nervios especiales llamados nadis y que hay uno central, Susuma, que asciende por la columna vertebral sutil hasta la fontanela de la cabeza. Pulsando la imagen se activa la Kundalini. El yogi lo que intenta es ir despertando los diversos chakras o centros energéticos o de conciencia hasta explosionar en su cumbre, en el chakra Sahasrara, donde alcanza el Samadhi, lo que considera realización o liberación. Y este yogi nos diría que chakra es loto y rueda, como la rueda circular del crismón y las flores que vemos en el de Jaca. Y que los radios son canales, caminos, nadis por tanto, y no tendría empacho alguno en decirnos que la S es la serpiente Kundalini iniciando su ascenso por el nadi principal, Susuma. Ahora bien, no sabría posiblemente explicarnos esa curvatura superior que lo transforma en bastón. Ramana Maharshi nos lo esclarece y yo intentaré resumirlo y explicarlo lo más inteligiblemente posible. El gran nadi axial de Susuma no culmina en el cerebro sutil ni fontanela sutil alguna. En el chakra Sahasrara se alcanza el Samadhi, pero no la liberación en vida debido a que no quedan quemadas, aniquiladas, absorbidas las vasanas, tendencias latentes. Para su extinción es preciso llegar al gran horno crematorio del centro espiritual total que las tradiciones unánimemente denominan corazón, que Ramana llamaba Hridaya, centro del ser. Como Sri Ramana explicaba a menudo, la palabra corazón en este contexto no denota ningún órgano dentro del cuerpo, sino que es sinónimo de nuestro sí mismo real, el espíritu infinito y sin forma, que es la realidad absoluta y que experimentamos siempre como la conciencia fundamental de mero ser, yo soy, nos aclara Michael James en su extraordinario libro La felicidad y el arte de ser. Así que, y siguiendo la fisiología sutil kundalínica, una vez que se alcanza el Sahasrara, la Kundalini tiene que continuar hasta alcanzar el centro de todos los centros, el corazón, y lo hace a través de la prolongación del Nadi Susuma, su remate final, llamado de múltiples maneras, Jivanadi, Atmanadi, Paranadi. Leamos a Ramana Maharshi. Si uno se concentra en el Sahasrara, no hay duda de que sobreviene el éxtasis del Samadhi. Sin embargo, los vasanas, que son las latencias, no son destruidos. Por consiguiente, el yogi está obligado a despertar del Samadhi, debido a que la liberación de la esclavitud todavía no se ha realizado. Él debe tratar de erradicar todavía los vasanas a fin de que las latencias inherentes a él no perturben la paz de su Samadhi. Así pues, desciende del Sahasrara al corazón a través de lo que se llama la Jivanadi, que es solo una continuación de la Susumna. Así pues, la Susumna es una curva. Comienza en el plexo solar, sube a través de la columna vertebral hasta el cerebro, y desde allí desciende y acaba en el corazón. Cuando el yogi ha llegado al corazón, el Samadhi deviene permanente. Así pues, vemos que el corazón es el centro final. Como la mayoría de las personas nos encontramos sumergidas en el mundo conceptual y imaginario de Maya, nuestra percepción no abandona fácilmente el ámbito de la percepción sensorial, de ahí que se hayan recreado y escenificado tantas imágenes ascensionales, cual es esta de la fisiología sutil tántrica. Leamos a Michael James, al respecto. Algunas gentes parecen tener dificultad para comprender el hecho simple de que nuestro ser verdadero es conciencia sin forma e infinita, debido presumiblemente a que o son incapaces o no están dispuestos a concebir ninguna conciencia más allá de su presente conciencia finita de sí mismos como un cuerpo físico.
debido a que ellos no pueden concebir que son algo más que su complejo mente-cuerpo limitado, y debido a que algunos de ellos están enamorados por lo tanto de la idea de los chakras o centros místicos localizados en ciertos puntos dentro del cuerpo físico, tales gentes a menudo solían preguntar a Sri Ramana en qué punto en el cuerpo físico está localizado el Hridaya o corazón espiritual. Sabiendo que tales gentes eran incapaces o no estaban dispuestos a comprender la verdad simple de que la palabra corazón denota verdaderamente la realidad infinita, el espíritu o conciencia sin forma, Sri Ramana solía aplacar su curiosidad diciendo que el corazón espiritual está localizado 2 dedos a la derecha del centro del pecho. Y ahora fijaros que, curiosamente, el bucle del eje del crismón es hacia la derecha. A mí, la verdad, es que esta explicación vedantina de Ramana Maharshi, me convence, pudo llegar el simbolismo tántrico a la Alejandría y desde allí, a través del hermetismo, extenderse por Occidente y la cristiandad naciente. Por supuesto. Crismón, versión primitiva de la Iglesia, es un acrónimo, una X atravesada por una Y, formando de este modo el anagrama que corresponde a las iniciales de Jesús es Christos, queda envuelto en un círculo solar, que nos habla de Cristo como Sol Invictus. Lo colocó el emperador Constantino en sus estandartes cuando fue a batallar contra Magencio, y Nox Signe Vinces, con este signo vencerás. Alfa y Omega representa a Cristo como principio y final de todo lo creado. 1108 fue la construcción de esta misteriosa catedral cuando se empezaron sus obras, pero 8 años antes en el 1100 ocurrió la desaparición de la luna una noche del año 1100, sus cuadros parecen querer desvelar un secreto de un mundo invisible que no podemos ver, como ese mundo verde. Científicos de la Universidad de Ginebra han resuelto el misterio de la desaparición de la luna en el año 1100 documentada por la obra anglosajona Crónica de Peterborough, cuyo texto reza que en el 5º día del mes de mayo apareció la luna que brillaba, y luego, poco a poco, su luz disminuyó, de modo que, tan pronto como llegó la noche, se extinguió tan completamente que no se vio ni la luz, ni el orbe, ni nada en absoluto. Y así continuó casi hasta el siguiente día, y luego apareció de nuevo llena y brillante. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.